Y a veces manifestamos nosotros desde estos micrófonos el hecho de que la gente no tiene ganas de participar. Me preguntaba hasta qué punto es exagerado preocuparse o no cuando no es un fenómeno argentino, sino que es un fenómeno mundial. Porque si uno pensara que se trata nada más de nuestro país, sería quizás más preocupante, o no, no sé, porque quizás sería más fácil de solucionar en algún momento engancharse a una tendencia mundial que va a contramano de lo que nos pasa a nosotros y ya está, ya lo solucionamos el tema. Cuando es internacional, por ahí también es una forma de decir, bueno, pero pasa en todo el mundo, ¿cómo no querés que nos pase a nosotros? Pero por ahí es más grave eso que solamente nos pase a nosotros. La pérdida de esta condición de ciudadanía para exacerbar la condición de individuo se da en la Argentina, lo vemos y nos preocupa en nuestra sociedad y sobre todo en los más jóvenes, pero cuando ampliamos, salimos de la lupa y nos metemos en el lente gran angular, nos damos cuenta que pasa en todo el mundo, ¿no? Cuando vas a la cuna de la democracia, como por ejemplo es los Estados Unidos, te das cuenta que está todo roto, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde preocuparnos? Por lo menos meto en el cajón de las explicaciones optimistas el hecho de que en la Argentina, a pesar de ir de un lado al otro y ser un ejemplo mundial en función de los cambios que tenemos, ¿no? Pasamos de un gobierno que se dice progresista, después analizamos si lo es o no, como era quizás el kirchnerismo, levantaba estas banderas, con otros a otro gobierno que las desprecia totalmente y levanta otras banderas totalmente distintas, sin demasiados problemas, ¿no? ¿Cuál es el problema de una democracia? Cuando el que pierde no reconoce la derrota. Y bueno, y acá se reconocen las derrotas. ¿Y a qué se debe esto? ¿A triunfos contundentes o no? No, más o menos. En Estados Unidos, cuando hubo una derrota de un presidente, tomaron el Capitolio, de un candidato tomaron el Capitolio, hicieron un lío terrible. Acá en Argentina no pasó. La máxima muestra de desprecio hacia las instituciones por parte del presidente que dice despreciar las instituciones y que tanto preocupa a algunos, fue dar un discurso a espaldas del Congreso. Tampoco es tan grave al lado de la toma de un Capitolio que se llevó aparte unos cuantos muertos, como por ejemplo pasó en los Estados Unidos, o pasa en otros países cuando a los perdedores les cuesta reconocer o no quieren reconocer derrotas, ¿no? Entonces, por un lado vemos que las instituciones están un poquito más sólidas, por lo menos en comparación que en otros países, y permite que más o menos el sistema avance sin demasiadas turbulencias. Y por otro lado vemos que esas instituciones también están bastante cuestionadas, ¿no? O son bastante cuestionables. Me refiero, por ejemplo, a la justicia, al funcionamiento de la justicia. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la clave? Y la verdad que no lo sé, porque tenemos todas las situaciones como para que todo explote y no explota. Quizás la clave está en lo que pasó y lo que vimos en estos últimos días cuando se tuvieron que armar las listas. Y no hablo de las listas de la Libertad Avanza, que tenía claro una identidad, una imagen, un color, quiénes son, contra quién están, sino lo que pasa en los otros, ¿no? En lo que se podría denominar la oposición, o por lo menos el no oficialismo, ¿no? Pues si también ponemos la lupa, muy opositores han resultado no ser, ¿no? Bueno, creo que el problema está ahí, te das cuenta cuando ves cómo se armaron las listas, los problemas que hubo. A mí me resultó insólito, por ejemplo, después lo hablamos con el resto de los amigos de la Federation, pero que hasta última hora no se sabía cómo iban a estar conformadas las listas que responden aparte a coaliciones, porque vos podés tener dentro un partido quizás algún nombre y la pelea de, che, vas cuarto, vas quinto, pero cuando se arma una alianza, un frente con fuerzas diferentes, se llega a ese armado del frente con una negociación previa donde discutís no solo el número que te toca en la lista, sino un montón de cuestiones que tienen que ver con las ideas, los valores, las propuestas. Acá no, acá se armaban las alianzas 2 horas antes de armar las listas, y las listas se armaban 15 minutos antes de que venciera el tiempo, a ese nivel. Entonces era gracioso ver los periodistas, por ejemplo, cómo trataban de organizar y de armar un rompecabezas que ni siquiera sabía cuántas piezas tenía ese rompecabezas, el mismo periodismo, ¿no? Y a última hora faltaban nombres, salieron en algunas provincias los típicos dibujos gráficos. Ahora no me sale cómo es, Henry, cuando armas un gráfico. Una infografía. La infografía, perfecto, gracias. Y había muchos candidatos con silueta, porque los periodistas no tuvieron tiempo a buscar la foto para ponerla en la infografía esa, que es una cosa que quedaba horrible, ¿no? Pero bueno, la necesidad de informar hacia eso. A ese nivel llegamos. Entonces después cuando uno dice, bueno, ¿por qué la gente descree también de eso? Y bueno, porque ve también esas cosas, y si no las ve directamente, las olfatea, que algo raro pasa, ¿no? El que estaba hasta hace un rato
candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, salta a otro distrito, pero con diferencia de horas, se termina uniendo con otra fuerza. El caso de Manes, por ejemplo. Manes era candidato en la provincia, digo Manes, pero no se salva ninguno. Manes fue muy simpático el caso, ¿no? Se presentaba como candidato con la Unión Cívica Radical y otros partidos, que tenía que ver también con el peronismo de Schiaretti y algunos otros por ahí, a candidato, creo que era senador nacional o a diputado nacional, por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para octubre. Y como no le daban los números, se ve que vio alguna encuesta que no le daba, se pasa a la ciudad de Buenos Aires también con el radicalismo, también con un armado parecido, y como vio, no sé qué pasó, que seguramente quizás no le daban los números o no le daban los lugares que querían las listas, vaya a saber qué pasó, y se terminó yendo con el GEN, con Abrevaya, de candidato a senador por ese partido. Definición que se tomó, insisto, horas antes del cierre de las listas. O sea, ese nivel de desprolijidad yo creo que también trasciende a lo que son los comités o las unidades básicas o los lugares donde se hacen los distintos acuerdos, y la gente lo nota y lo sabe. Bueno.